crece el mal humor y crece la antipolítica. Bueno, así es este concepto que ahora vamos a hablar en un minutito nada más. Claro, de acuerdo a los números, en lo económico y financiero, hoy está todo de una manera bastante particular. Así que vamos a relacionar esto con unas expresiones sobre el peronismo que en lo particular me parecieron muy acertadas. Raúl Aragón, gracias por haber venido. No, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Gracias, Raúl. Bueno, crece el mal humor verificable, decís vos. Sí, es verificable, es decir, lo que dicen de muchas maneras. Indudablemente crece el mal humor en la misma proporción que se degradan las condiciones de vida y se instaura un clima de crisis. No digo una crisis, sino un clima de crisis. Los medios lo dinamizan mucho a esto. Quizás hay una sobreexposición de los conflictos, pero el hecho es que nosotros nos informamos por los medios y en los medios lo que vos ves es el dólar que se dispara, los economistas que dicen cosas contradictorias según para quien hablen. Y entonces todo eso genera un clima de incertidumbre que junto con la degradación de las condiciones de vida que alimenta esta sensación de crisis y ciertamente aumenta el mal humor social, ¿no? La demanda social. Cuando vos le sacás a la gente lo que se llama el horizonte de previsibilidad, es decir, que yo me acuesto esta noche y sé cómo va a ser más o menos mañana, cuando vos le sacás eso, esa certeza o semicerteza de qué va a pasar mañana, la sensación de inseguridad profunda aumenta y eso genera un mal humor terrible, ¿no? Es un mal humor muy fuerte, ¿no? Claro, vos decís, Raúl, justamente, o sea, no hay una crisis, pero hay sumas de mal humor. Claro, o sea, claro. Se suma el mal humor y además hay una sensación de que, insisto, hay una sensación de crisis, viste que se habla de sensación de inseguridad. Yo no sé si hay una crisis, porque no soy economista, pero sé que hay una sensación de crisis y hay un rechazo cada vez más fuerte a este gobierno. Mauricio Macri hoy tiene 54 puntos de imagen negativa o de desaprobación de gestión contra 35 de aprobación de gestión. Eso lo tenía hasta la semana pasada. Ahora yo no sé, a partir de este asunto del Fondo Monetario, etcétera, etcétera, no sé cómo queda. Lo que sí sé es que hubo un colega que midió el acercamiento al Fondo Monetario y tiene 75% de rechazo del acercamiento. Es muy raro que algo de 75% en análisis de opinión pública, pero da 75%, ¿no? el rechazo al acercamiento al fondo. Y después 2% te dice que está bien y el resto no sabe. Así que estamos en una situación muy compleja porque en la medida en que se descontrola la economía, o aparentemente se descontrola la economía, pero tiene efectos concretos sobre la calidad de vida cotidiana de la población, crece el mal humor social, crece también un tercer factor que es lo que llamamos la antipolítica, es decir, dejo de creerle en la política. Los políticos son todos iguales, se pelean, están todos buscando posicionarse, están todos pensando en las elecciones, en fin, hay una descalificación general de la política y de los políticos, obviamente, y cuando estos tres factores crecen más allá de cierto punto, si los tres crecen juntos, que es lo que está sucediendo ahora, empezás a tener el escenario de la tormenta perfecta, ¿no? Es muy conocido esto ya, no es ningún descubrimiento mío, ¿no? Ahora, dentro de esto, Raúl, también los medios tienen una cuota aparte, como dicen los economistas, bastante significativa. ¿Por qué? Porque muchos dicen volvimos al fondo. En realidad nunca dejamos de pertenecer al Fondo Monetario. No, técnicamente siempre fuimos socios, porque claro. Creo que nos asociamos en la época de Frondizi, me parece que fue, ¿no? Por ahí, ¿no? La verdad a los 6 meses del derrocamiento de Perón entramos en el Fondo Monetario. En el fondo, sí. Así que, y nunca salimos, nunca renunciamos al fondo y tenemos derecho pagamos una cuota mensual, anual, no sé, y tenemos derecho a un cierto préstamo. El problema con el fondo, volvemos al fondo, en realidad es decir, volvemos a que el fondo nos pueda poner condiciones, porque el fondo te presta pero te pone condiciones. Y esas condiciones suelen ser muy severas para la población, para la calidad de vida. Reducción del déficit mediante achique del gasto, que el gasto ¿dónde se puede achicar? En salud, en educación, en subsidios. ¿Dónde vas a achicar el gasto? No puedes echar gente. Y también te piden un cierto funcionamiento en la economía. Por ejemplo, que las LEVAC, que eso ya lo tenemos hecho, las LEVAC
lo que sea el instrumento financiero, no tengan condiciones de entrada o de salida. ¿Qué quiere decir esto? Que vos podés venir desde el extranjero, comprar con dólares, venderlo, comprar LEVAC, y ir mañana, vender la LEVAC, comprar dólares y irte. Como estaban hasta que empezó este gobierno, tenías un año de permanencia como mínimo y un encaje del 30%. O sea, vos traías $1.000.000, los vendías, pero 300.000 quedaban encajados. Vos solamente podías operar con 700.000. Nada de eso sucede. Entonces este gobierno terminó creando el aparato del saqueo perfecto, porque las LEVAC tienen esa condición, vos entrás y salís cuando quieras, la tasa de las LEVAC es altísima, el dólar está planchado, para pagar, mantener ese dólar planchado, las intervenciones constantes del Banco Central las cubre mediante la deuda. Toma deuda, controla el sol. Ahora, cuando salen de las LEVAC y van al dólar, ese dólar planchado, compran más dólares, muchos más dólares de los que trajeron y se van. ¿De dónde salió eso? De la deuda. Es decir, a nosotros nos queda la deuda, los inversores extranjeros se llevan las ganancias. Es matemático eso. Es muy sencillo el mecanismo. Tal cual. Ahora, ¿para qué hicieron esto? Yo no entendí. No lo pude entender. ¿Vos sabés cuánto llevamos pagado de intereses de las LEVAC desde que asumió Macri? No. 21.000 millones de pesos. ¿Cuánto nos costó los fondos buitre? Para tener una idea, ¿cuánto es? 17. O sea, pagamos más intereses de las LEVAC que lo que nos costó pagar a los fondos buitre. ¿Cuánto ha costado estos últimos 2 meses mantener el dólar relativamente planchado? 8.000 millones de dólares. ¿Qué son 8.000 millones de dólares? Bueno, son 4 soterramientos del Sarmiento, 4. Y a la vez, si vos pensás que en el 2005 el presidente Kirchner y Néstor, y yo fui muy crítico del gobierno anterior, pero esto es la verdad. El presidente Kirchner nos sacó del fondo, o sea, le pagó todo lo que le debíamos al fondo, tanto lo que vencía como lo que no vencía, nos sacó de encima del fondo, y eso costó 9.000. Nosotros ahora pagamos en 2 meses 8.000, perdimos 8.000 millones de dólares de reservas para mantener el dólar quieto, para que las LEVAC puedan hacer esa ganancia, y el presidente Néstor nos sacó con 9.000, o sea, los números son ridículos, son increíbles. Yo no entendí qué quiere hacer hasta ahora este gobierno, ¿no? Por una parte el oficialismo, bueno, esto que estamos hablando sí, hasta acá, y por otra parte el peronismo. Bueno, y andás medio enojado ahí, pero con unos conceptos muy claros, ¿no? Porque haces un comparativo. El mismo peronismo que estuvo, diríamos, con Menem, fue el mismo peronismo populista de los Kirchner. Claro. Y todo esto, y bueno, todos, yo siempre digo en un lenguaje callejero que hay mucho cacique y poco indio, ¿no? Sí, claro, claro. Lo que pasa es que son caciquejos ya. Sí, porque nadie tiene una porción significativa del peronismo, son todos pedacitos. Sí. En el 2001, el 2002 vos lo tenías a Duhalde, que tenía el peronismo bonaerense, que era un aparato importante, estaba todo unido, eso funcionaba, era poderoso, pudo controlar el gobierno, pudo controlar la situación, pero actualmente nada, está fragmentado en 20 pedazos. Y yo creo que además el peronismo, lo decía el otro día, fracasó en cumplir su mandato fundacional, que es la defensa de los derechos del trabajador y la protección de los desposeídos, entiéndase, los viejos, los enfermos, los niños. Fracasó. Y si no, explícame cómo podés vos pasar. Y perdió su marco ideológico, porque ¿cómo puedes pasar vos de ser neoliberal en los 90 y populista en el 2000? ¿Cuál es el marco ideológico que contiene esas dos posiciones? No existe, es imposible. Las mismas caras, Raúl. Las mismas caras, claro, las mismas caras. Entonces yo creo que el peronismo, la dirigencia peronista, tanto la política como la sindical, fue funcional al gobierno de turno, incumpliendo el mandato fundacional del peronismo. Es decir, en los 90 le firmaron a Menem la precarización laboral y la privatización de YPF, aerolíneas, correo, no sé, es larguísima la lista, las AFJP, es decir, perdimos el control previsional. Bueno, eso fue en los 90. En el 2000 a Cristina le permitimos 200 cosas distintas que eran totalmente contra el peronismo. Y ahora estamos permitiendo, explícame cómo un gobernador peronista puede mandar a sus diputados a votar la baja de los saberes previsionales. No existe, eso es en términos ideológicos del peronismo eso es imposible. Bueno, lo hicieron. Entonces, creo que el peronismo ha perdido el rumbo, creo que tiene que volver a sus orígenes ideológicos, creo que además los dirigentes, estos caciquejos, tienen que sentarse, primero que nada admitir que ninguno de ellos es Perón, no hay más Perón, ninguno de ellos es Perón. Y decir, bueno, juntémonos, construyamos primero que nada un proyecto político, porque ¿cuál es el proyecto político del peronismo hoy? Nadie sabe, no tiene un proyecto político. Y después decidamos
Entre pares, ¿quién es el primus inter pares? Que no es lo mismo que el jefe que dice se hace esto y se hace. ¿No? Un primus inter pares tiene que consensuar con sus pares. Porque esta es la situación real del peronismo. Si no se hace esto, yo creo que el peronismo va a un proceso muy similar al del radicalismo, donde termina siendo una minoría rara. Yo creo que el radicalismo en este momento sufre el síndrome de Estocolmo, ¿no? Claro. Sí, los secuestró. Sí, tienen que salir a explicar cosas que ellos se enteran por los diarios. Es decir, así que bueno, nada, eso es lo que pienso de la clase política en general. Dijiste, ¿no? Algo que es muy profundo, ¿no? Justamente con el peronismo. O sea, no respetaron ideología. Claro. Y si no, la ideología es compromiso. Claro. O sea, porque después del otro lado que tenés intereses, nada más que intereses. O sea. Básicamente vos tenés tres tipos de estados. A ver. Los estados que se organizan sobre sus instituciones, que son los más estables, Estados Unidos, por ejemplo. Vos no hablás con Trump o con Obama, vos hablás con Mr. President, que es una institución. Y el que te contesta no es Trump, es Mr. President. Son instituciones, tienen muy poco margen porque tienen políticas de Estado que duran, bueno, América para los americanos, ¿cuánto tiene? 200 años, 150 años, no me acuerdo. Ok, tienen políticas de Estado, entonces son muy estables y muy previsibles. Después tenés un segundo nivel de estados que se organizan sobre un sistema de partidos políticos. Podría ser Alemania, podría ser Inglaterra, ¿no? Que tiene un sistema de partidos políticos. Estos son un poco menos estables, pero son bastante estables porque esos partidos políticos y los que ejercen las funciones gubernamentales cuando llegan al poder están regidos por un marco ideológico. Entonces hay cierta previsibilidad. Cuando vos hablabas en los 60, en los 70, hablábamos de peronismo, ¿de qué hablábamos? Bueno, de los derechos del trabajador, los de posibilidades. Hablaba de radicalismo, ¿de qué hablaba? De la defensa de los valores republicanos, del desarrollo de la educación, etc. Vos sabías qué dirección tenía. Y además, cuando llegaban al poder se movían dentro de eso, trataban de moverse. Y después tenés un tercer nivel de estados, que son los más inestables, que se organizan sobre liderazgos individuales. Y esos son totalmente inestables, porque el liderazgo individual no responde ni a una institución ni a una ideología, es lo que al que tiene la manija le parece. Y eso es lo que le pasó al peronismo. Es decir, la agarró Menem, el neoliberal, la agarró Kirchner y fue populista. Es decir, ¿no? Y todavía estamos en esa situación. No tenemos un sistema de partidos políticos sólido. Es más, yo creo que está cada vez más degradado el sistema de partidos políticos en Argentina. Sí. ¿No? Sí. Y para cerrar nos quedan 2 minutos, Raúl. Sí. Una contra, no tener partidos políticos fuertes. Y la otra contra, que también forma parte de nuestra cultura, nuestra genética, digo siempre, es la falta de alternancia. Ah, sí. Lo hablamos con vos en otra oportunidad. Digo, privatizan el poder. Claro. Es mío. Es mío. Bueno, porque son liderazgos, no son partidos políticos, Claro, mucho menos instituciones, son liderazgos. Entonces, además pierden la noción de que se van a tener que ir, ¿no? Empiezan a gobernar el primer día como si ya se quedaran para siempre. Y no es así. La falta de alternancia es terrible, pero además el tipo de alternancia que tenemos también es malo, porque es como que cada uno que llega deshace todo lo que hizo el anterior, que habrá tenido cosas malas, pero también tuvo cosas buenas, y empieza como de cero. La historia empieza conmigo, siempre. Y eso, son fundadores. Son fundadores, claro. Son fundadores, sí, claro. Y bueno, yo espero que la próxima generación, la generación sub-40, digamos, los millennials de ahora, tengan otra mirada. En definitiva, realmente lo que creo es que toda la dirigencia política de más de 50 años tiene que dar un paso al costado y dejar que surja una nueva dirigencia, a ver si la hacen mejor, porque hasta acá mi generación, yo soy del 70, soy lo que se llama la generación del 70, la hicimos muy mal, pero muy mal, Sí. muy mal. A todos nos corresponde, ¿no? Sí, a todos nos corresponde, ¿no? La hicimos muy mal, degradamos mucho todo lo que es el país, lo social, lo económico, lo político, lo cultural, degradamos todo. Qué tema. La verdad que me dejaste pensando. Jóvenes, ya cerramos, con aciertos y errores. Sí, con aciertos y errores, claro. Gracias, Raúl. No, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Gracias. Pausa.